A la pregunta de cuándo comenzó el caos de violencia que nos acecha, hay que responder que con la instauración de verdaderas mafias policíacas ligadas al crimen organizado. A través de la historia de México, como toda sociedad en un estadio de ejercicio del poder autoritario, en diferentes episodios, y eso está narrado en la literatura y luego en el periodismo, ha habido evidencia consistente, indicios, evidencias, crisis que tienen que ver con la corrupción policial, habitualmente asociada a la corrupción militar. En la década de los años 70, las instituciones de seguridad pública, el propio ejército, gozaron de la mayor discrecionalidad para combatir a los grupos subversivos armados, a la guerrilla. Al final de este proceso, que culmina con la reforma política en el gobierno de José López Portillo, esos grupos no fueron desactivados. Por el contrario, siguieron participando de negocios como el incipiente narcotráfico, el lenocinio o el robo de autos en el sur de Estados Unidos. La policía en México siempre ha tenido un componente político de primer orden, es decir, los gobernadores, los regentes antes de la ciudad y hoy los jefes de gobierno, los presidentes, siempre dispusieron o han dispuesto de un aparato policial que tiene una utilización política y donde lo ves clarísimo, por ejemplo, en el caso de Millasagua o de Nazararo. Dicho con toda crudeza, Durazo convirtió a la policía de la Ciudad de México, el centro económico y político del país, en un vasto y complejo sistema mafioso. El arte de Durazo, ¿no? Durazo es el sumum, es el síndrome, es el SIDA, ¿no? De lo que ha sido la policía en México, era que él tenía capacidad para regular todos los mercados ilegales, observar, dejar pasar. Entonces tenía relación con Ríos Galeana para el robo de bancos y con los cárteles colombianos. O sea, era un hombre muy poderoso. Un estimado de los recursos derramados a las mafias policíacas involucradas en el negocio de narcotráfico es de $1,277 millones, de acuerdo a cálculos de la Secretaría de Seguridad Pública. Este cálculo es realizado con base al déficit salarial con el que operan las corporaciones. Esta realidad ha puesto en vilo la seguridad pública del país. Es un atentado a la gobernabilidad. Estoy convencido de que la oferta más importante que ofrecen los Zetas es su vínculo con mandos del ejército. En cuanto a la violencia, todas las formas de ejecución, de exhibición de cuerpos mutilados, de narcomensajes y decapitaciones son acciones que corresponden a la guerra psicológica. Y todo empezó con los Zetas, cuyos primeros mandos fueron desertores del ejército mexicano. Elena Saola se ha ocupado por mucho tiempo de lo que puede ser la antropología de la violencia. Yo quiero agradecer mucho a Elena Saola que esté con nosotros vía Skyping. Y Elena, va la primera pregunta. Quiero preguntarte, mi querida Elena, ¿quiénes son estas víctimas? ¿Quiénes son estas personas que lamentablemente, pues eso, sufrimos su pérdida y de alguna manera reclamamos su memoria? Claro que sí. Mucho gusto estar con ustedes, Víctor. Pues antes que todo son ciudadanos mexicanos, por más que tantas veces nos han querido convencer de que son enemigos, de que son extraños, de que no pertenecen a nuestra misma comunidad política. Lo son, aun cuando pudieran ser algunos de ellos delincuentes. Eso no desmerece en nada su calidad de miembros de una misma ciudadanía, de una misma comunidad política, y yo creo que ha sido siempre un error considerarlos daños colaterales de una guerra que ningún ciudadano autorizamos que se hiciera en nuestro nombre, y que, tal como dices, y que sobre todo ha dejado muy en claro Javier y el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, son personas y debemos reivindicar el valor y lo sagrado, por así decir, de cada vida humana. Cuando hablamos precisamente de las víctimas que tienen nombre y apellido, historia, biografía y rostro,
Una propuesta que hace poco hizo eco de un sentimiento que creo que compartimos todos, Juan Villoro, era pedir que tengamos una esquela en donde aparezcan los nombres, porque nadie se puede jactar de haber llenado el Estadio Azteca con 100,000 muertos o más. Pero lo que sí podemos hacer es que cada uno de esos muertos tiene un deudo y que ese deudo nos diga cómo se llamó y qué hacía. Tu hijo jugaba fútbol, hablaba de fútbol, tenía toda la vida por delante. Que sepamos que se llama Juanelo, que se llama Juanelo, y hablar de ellos en presente. Parte de la exigencia que tenemos que hacer para apuntalar la ley, ¿no estaría en esto? Yo creo que absolutamente. Y además la memoria no es simplemente un simple recuerdo, es traer al presente. En el presente es traer la vida que fue negada, que fue olvidada, que fue destrozada, que fue negada. Y no solo eso, lo que estás diciendo, contar sus historias, quiénes eran, sus sueños, lo que les mutilaron. Y eso es contribuir, humanizar otra vez el tejido roto de esta nación, poner en el centro lo importante que tiene que ser siempre, que es el ser humano, con sus pequeñas cosas, sus pequeñas alegrías de las que está hecha la vida, y es ponerle un coto a la imbecilidad del crimen, y es ponerle un coto a la imbecilidad de la burocracia, y es ponerle un coto a la corrupción y a la ineficiencia. Elena, hay algo que nos preocupa mucho y que tiene que ver también con este asunto de una reflexión antropológica y que conversábamos antes, digamos, en la pausa que hicimos en el anterior corte, y tiene que ver con llamar a las cosas por su nombre. Y entonces Javier me decía, Víctor, no hay que decir ejecutados, ¿eh? Y de pronto tiene toda la razón Javier, no son ejecutados, son víctimas. No hay que decir tampoco sicarios, son seres humanos. Odio los apodos a estos personajes. ¿Qué nos puedes decir, Elena, sobre eso, sobre llamar a las cosas por su nombre? Yo creo que esa es una reivindicación importantísima que además tiene que ir acompañado con gestos muy claros que están haciendo falta por parte del Estado, en donde se reconozca su responsabilidad por todas y cada una de esas muertes, ya sea porque las han cometido los propios cuerpos que deberían haber brindado seguridad o que deberían haber sujetado a las leyes a quienes las hubieran violado, o bien que las hubiera cometido los criminales. Es el Estado, en última instancia, el obligado a responder por todas las vidas, por todas y cada una de las vidas de los ciudadanos. Es este Estado que tiene que reconocer ese daño, tiene que reconocer su incapacidad, tiene que hacer un gesto de aproximación, que lo ha hecho al aprobar la ley de víctimas, pero no basta, tiene que hacer vivo ese gesto cada día reivindicar la memoria de todas estas personas que indebidamente nunca tuvieron que haber muerto, y el Estado tiene que reivindicar todas y cada una de esas vidas, como tiene que hacerlo también la sociedad. La animalidad irracional que manifiestan los asesinos ha sido de alguna manera como que paliada, porque de pronto ya no les decimos asesinos, les decimos otros nombres. Bueno, en la palabra está el truco, porque mira, todas las narcomantas tienen faltas de ortografía y sintaxis, lo cual yo no estoy diciendo que los agarremos a diccionariazos, pero significa que es que los perdimos en algún momento en que el Estado y México ya no supo brindarles una vida mejor en la escuela, en la educación. No, de raíz, nosotros también tenemos que apuntalar el futuro. Sí, y la memoria tiene que ver con el futuro. Esa es la frase que esperaba. Sí, la memoria. Ahora explícame. No, es decir, si no tienes memoria, y los ves con los enfermos de Alzheimer, se perdieron como seres humanos. Y también si perdemos la memoria, nuestra memoria de país, nuestra memoria de dolor, nuestra memoria, pues simplemente caeremos en eso. Un país sin memoria es un país sin porvenir, es un país sin futuro, es un país sin nada, ¿no? Y este país tiende a olvidar, tiende a arrasar. No solo es la expresión brutal de los criminales, pero también es la expresión brutal de la ausencia de sentido y de humanidad de las instituciones de las que hablaba mi tocayo. Claro. ¿No? Y sí hay que hablar las cosas por su nombre, ¿no? Hay que señalar. Pues, tú decías algo, irracionalidad animal. No, los animales no hacen esto. Claro.
Esos no son hombres ni mujeres, quién sabe qué son, pero eso no lo hace ni un animal, ¿no? Es la humillación más inmensa de lo humano, ¿no? Y eso hay que reconstruir, hay que volver a reconstruir nuestro esqueleto moral, porque tampoco es cierto que nada más son los índices de miseria. Si fuera verdad, tendríamos 50 millones de asesinos. Claro. Aquí hay algo más que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con una putrefacción espiritual. Sí, hay una degradación social brutal, ¿no? Y al final de cuentas tiene que ver también con el asunto de los valores. Elena, ahí hay algo que es determinante, precisamente. ¿Cómo ves esta perspectiva de la degradación social? Al final de cuentas, para el narco todo tiene precio, incluida la vida humana. ¿Qué nos puedes decir, Elena, sobre esto? Que es verdad, como dice Javier, que no necesariamente tiene que ver con la pobreza, pero sin embargo sí tiene y mucho que ver con desigualdades brutales, con injusticias abismales, con diferencias sociales que justamente degradan la condición humana. Yo creo que no hemos sido capaces de darnos cuenta de los múltiples agravios que estas diferencias sociales tan brutales producen en las personas humanas. Habría que rastrear en la vida de cada quien cada uno de estos factores. Yo sé que son hechos complejos que no podemos reducir a una única causa, pero yo sí destacaría las diferencias sociales que son verdaderamente un agravio y un insulto y que sí exacerban, propician la violencia. En realidad, detrás de los hechos de violencia, lo que hay siempre, lo que podemos encontrar es una reivindicación lo que se busca es restaurar la justicia, lo que se busca es, hay allí un agravio previo que se cometió y que si no ha sido reconocido, no ha sido atendido, no ha sido saldado, seguimos multiplicando esas cuentas y exacerbando la violencia casi sin fin, digamos, ¿no? Lo que dice Elena es muy importante, ¿no? También. Es decir, yo para no odiar a los asesinos de mi hijo, pienso cuando eran niños, pienso en mi nieto, chiquito de 5, no nacieron así. ¿Qué cargas de dolor, de violencia, de humillación hicieron posible que ese niño, que era una posibilidad de humanidad, se volviera una posibilidad y una realidad de horror y de tragedia? Hay una deuda. Yo siempre hablé también de víctimas culpables, ¿no? Elena está poniendo bien el punto. ¿Por qué? Porque algo no hicimos por ellos como sociedad y no lo hizo tampoco el Estado, ¿no? Claro. Es decir, el tema es sumamente complejo e intrincado. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar aquí en El Observador en esta reflexión sobre la ley de víctimas. No se llama Rosa. Tiene 10 años y, como miles de niños en México, dejó de ir a la escuela cuando en su casa se encendieron cirios y se escucharon rezos. Durante lo que pasó, no me daba tiempo de pensar en la escuela, pero a veces cuando pensaba, decía, ¿cómo le voy a hacer de todos los trabajos que me atrasé y todos los exámenes? Esa madrugada desaprendió. Elementos de la Marina, en teoría sus protectores, irrumpieron en su hogar con armas largas gritándole a su hermano que saliera. Él les grita que calmados porque hay familia y hay niños arriba en la planta alta. Y aún así siguen y le dicen que abra, que lo tienen en la mira, que ya deje de estar disparando y que quién sabe qué. Entonces me dijo, no, carnal, pues si no te estamos haciendo nada, aquí hay familia y te voy a abrir, pero tranquilos, porque está mi papá enfermo y no se puede mover. Entonces él les intentó abrir la puerta e inmediatamente ellos la empujan y le disparan en la cabeza. En 5º año de primaria, Reina, que tampoco es un nombre, sabía de la Marina todo lo contrario de lo que sus ojos vieron y su cuerpo sintió de las manos de esos hombres. Nos iban jaloneando y ya cuando íbamos saliendo le dice mi mamá a un marino que por qué lo hicieron,
porque pues nosotros estábamos durmiendo, y que le dieran el auxilio a mi hermano, que trajeran una ambulancia o algo, porque si mi hermano tenía un suspiro de vida, pues ya, ahí iba a quedar porque ellos no le daban la atención. Y un marino nos respondió, ya, dejen de estar fregando. Primero hacen sus cosas y luego andan llorando. Al mes, la niña regresó a la escuela, protagonista de una pesadilla que le dio fama y acentuó su tristeza. Que no me sienta mal, porque hay veces que mis compañeros me preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué viste? Y mis compañeras dicen, ya déjenla en paz, pobrecita, ya la traumaron. En la escuela no hay un protocolo para ayudar a estos niños víctimas de una violencia que no es intrafamiliar, no es bullying, es una violencia todavía sin nombre. No, así como una política pública, transversal, planeada, pensada, no la hay, no existe. Trastornos alimenticios, déficit de atención, falta de sueño, distorsión de la realidad. Es necesario un diagnóstico de estas víctimas directas e indirectas de esa violencia sin nombre. Se necesita ir generando esta información para poder diseñar políticas públicas adecuadas, que de entrada tienen que incluir de manera transversal, creemos nosotros, el tema de educación para la paz, la solución no violenta de conflictos, y una educación desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde el cumplimiento de la ley no es lo común, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que trabajar desde las escuelas hacia adentro, primero de los actores, ¿no? Que coordinan, que dirigen la educación pública, pero para trabajar también con los niños para generar una cultura así de respeto a los derechos humanos. No se llama Karina. Ella no se explica el porqué de la violencia, pero sabe que en su familia hay una ausencia. ¿Qué ganan con hacer daño a la gente? Yo me decía, ¿qué ganan? O sea, ¿a qué van con todo esto? Yo me preguntaba. ¿A qué te supones que van con todo esto? Pues yo no van a nada, o sea, yo me pregunto, todavía me pregunto, ¿a qué van con la violencia? ¿Qué ganan? O sea, no ganan nada. Solo ganan a perder su libertad y pues ya ellos prefieren que estén en la cárcel a estar afuera con su familia.